lengua española, ciclo que realiza el Centro Riojano de Madrid en colaboración con Nódulo Materialista. Y bueno, esta tarde contamos con la presencia de don Felicísimo Balbuena, catedrático de Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, yo quiero agradecerle en nombre tanto del Centro Riojano como de Nódulo Materialista su presencia aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes. Y bueno, yo ya le cedo la palabra a Pedro Insua para que presente con más detalle a nuestro ponente de esta tarde. Una vez más, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, pues vean el resto, sobre todo por la cámara. Bueno, pues encuentran ustedes delante de don Felicísimo Balbuena, catedrático, como ha dicho Teresa, de Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid. Pues se encuentra ante un hombre de un bagaje cultural extraordinario, un todoterreno, digamos, desde el punto de vista de las referencias que maneja, riquísimas en su discurso. Puede citar, pues yo qué sé, Memorias de Talleyrand, allí cuando tuvo una conversación con José y tal, con todo detalle, ¿no? Hasta la última película de, qué sé yo, pues de Tarantino y decir un detalle de esa película, etc. Es decir, la riqueza de su discurso es enorme, como ustedes tendrán ocasión de comprobar. Además, pues como decía, es un todoterreno, es decir, uno de sus primeros libros, yo creo, pues es un manual de ética, ¿no? Un manual de ética para el bachillerato. Es decir, que el bagaje filosófico pues es muy profundo, ¿no? Hasta, pues, quizás el volumen más importante que ha publicado don Felicísimo, su manual de teoría de la información del año 1997, el año 1997, en Noesis, ¿no? Italia Noesis, en que pues allí prácticamente pues hace una cosa, pues yo diría que hasta terminante, ¿no? Sobre la idea de información y todos sus desarrollos, por supuesto, en todos sus diversos aspectos. Un análisis lo hace además pues desde la doctrina que baraja en sus escritos, sobre todo de carácter gnoseológico, que es la teoría de la acción categorial, cuyo autor principal, como saben ustedes, en España, pues es don Gustavo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva tan potente a nuestro juicio de lo que es el abordaje de la realidad política, pues Felicísimo yo creo que se ha metido pues, una perspectiva pues, privilegiada en este aspecto, ¿no? Porque bueno, pues está ahí brujuleándoselas con pues todo lo que es el periodismo, etcétera, lo que actualmente pues prácticamente conforma, ¿no? las conciencias, ¿no? de millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues con todos ustedes don Felicísimo y muchas gracias por contar con su presencia. Muchas gracias a los dos. Buenas tardes y desde luego estoy muy agradecido de... ¿Sí? Estoy muy agradecido de que me hayan invitado. Ya he venido varias veces aquí al Centro Riojano y quiero empezar a decirles, yo voy a hablar sobre cómo negociar las crisis que tienen repercusiones internacionales. Lo primero que les quiero decir es que hay varias palabras comadeja, que se llaman, que sirven lo mismo que para un roto que para un descosido, no tienen significado ninguno. Por ejemplo, la palabra comunicación es tan desbordante, tan amplia que sirve para cualquier cosa. La comunicación de la zapatería de la comunicación, comunicación y zapatería, lo que quieran, moda y comunicación y moda, comunicación de la moda de la comunicación y tal, nada, o sea, al final nada. Pero bueno, ¿usted qué me dice? O sea, usted hábleme de lo mismo, la palabra cultura. La palabra cultura es que vale para cualquier cosa, ¿no? La palabra innovación, que es extraordinaria, pues sirvió para timar a la gente. ¿Se acuerdan ustedes con las .com? Todo, la innovación. Y yo preguntaba, ¿pero qué es la innovación? Hasta que yo le dirigí la tesis a Ignacio Jiménez Soler, que está dirigiendo, tiene ahora la comunicación corporativa del BBVA. Ese sí que profundizó. Se dio cuenta de que esto era un timo, o sea, esto de innovación. Bueno, pues con negociación pasa lo mismo. Hay que negociar, pero bueno, ¿negociar qué? O sea, no, hay que negociar. Parece que suena muy bien y tal. Ahora, si nos fijamos en cómo incluso los ministros españoles han negociado últimamente, o desde muy atrás, el ingreso, por ejemplo, del mercado común fue una negociación enteramente a las
chismosa, contrarreloj, y el precio que hubo que pagar es quedarnos sin industria pesada y tal. No es que había que entrar en Europa, es que Europa. Bueno, hasta las últimas, yo escribí el otro día un artículo ya cuando la crisis de SACIR, que por favor que no interviniese la ministra Pastor, que en Sanidad lo había hecho bien, pero aquí es, en fin, ¿para qué hablar? ¿Por qué? Y además dije, si interviene, seguro que no se va a lograr nada, ya veremos lo que se está logrando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo suelo ver las negociaciones, cómo andan, y por ejemplo, en España es auténticamente un disparate lo que ha ocurrido con los controladores aéreos, con los pilotos de Iberia. Perdonen si alguno de ustedes aquí, pertenece a estos colectivos, como se dice ahora, pero desde luego para la eutaxia o buen orden social de España, estos dos grupos han sido, pues cuando declararon 53 días de huelga los pilotos de Iberia, yo no vi que la ministra Pastor ni el ministro Soria apareciesen por ninguna parte. Y luego asimilaron totalmente, lo que decía Freud, la identificación con el agresor temido, asimilaron totalmente la teoría de los pilotos como que habían sido engañados, el gobierno había sido engañado por British Airways. No, la verdad que en British Airways el que preside ha sido piloto, conoce muy bien las cosas y no se les ocurre hacer continuamente huelga y tener una leyenda tan negativa como por ejemplo tienen los pilotos de Iberia. En 30 años han hecho 153 días de huelga, algunas veces incluso para reivindicar algo imposible como que fuera un título universitario ser piloto. Bueno, y eso, los gastos que ha tenido, una cosa impresionante, ¿no? Y luego con los controladores, pues ahí vienen los jueces, como no entienden, pues dicen, no, nadie es responsable, esto es Fuenteovejuna, o ha sido un político el que... Pero se abandonaron los puestos de trabajo. Pues bueno, entonces digo que, o miren ustedes lo que ha ocurrido con Argentina, miren ustedes lo que está ocurriendo ahora con Panamá, no saben negociar, incluso las empresas privadas tienen un déficit bastante grande. Entonces voy a dar muy brevemente lo que yo entiendo por negociación, porque ya llevo explicándolo pues 12 años quizá, y me he leído y me he estudiado las principales negociaciones importantes que ha habido con repercusión internacional y no tan internacional, ¿no? Entonces, viene a ser como una comunicación en múltiples direcciones, es decir, lo que ahora parece que no tiene importancia puede tener una importancia enorme, y lo que parece que tiene mucha importancia deja de tenerlo, etc. Luego, las personas que negocian tienen que estar o decididas a cooperar o decididas al conflicto, pero normalmente quieren satisfacer un cierto tipo de necesidades, que pueden ser individuales, o sea, de una parte, o pueden ser para cooperar y seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, esta satisfacción de necesidades yo lo entiendo como lo entiende Gustavo Bueno, el concepto de eutaxia, que es el buen orden social, ¿no? Y Gustavo Bueno dice que la eutaxia, normalmente la duración son 100 años. Bueno, pues yo estudiando la historia veo que el único que ha logrado una eutaxia relativa, eso sí, ahora pondremos, durante 100 años, es decir, de 1814 a 1914, ha sido Talleyrand en el Congreso de Viena. De acuerdo que luego Bismarck, aquí tienen la biografía, él hizo también sus 3 guerras, hizo después el Kulturkampf contra la Iglesia Católica, pues se aburrió ya de las 3 guerras, y dice, bueno, ahora me enfada, no me voy a aburrir yo. Empezó, y claro, esa es la que perdió, claro, venció a Dinamarca, venció a Austria y venció a Francia, le pegó una paliza en Sedan que no vean, además de esto. Pero luego él venía a ser igual que Talleyrand, quería un orden social pero desplazándolo hacia las colonias, es decir, que ya una vez pacificado Europa por lo menos tenía un esquema, ¿no? Luego le sucedió que, luego fue una calamidad los que le sucedieron, y de ahí surgió también la Segunda, incluso la Tercera Guerra Mundial, o sea, la Primera e incluso la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero eso no vamos a andar aquí. Entonces, y luego para esto de negociar, pues hay personas que están, por así decirlo, son competentes e inconscientes. Ya son competentes para negociar porque sí. Por ejemplo, Talleyrand tenía todo en contra o todo a favor. Es decir, él desde un accidente que tuvo en una pierna, pues no pudo ir, no pudo ni bailar, ni hacer esgrima, ni ir al ejército, ni heredar como se pensaba. Entonces le tuvieron que dedicar a obispo, ¿no? A cura, pero bueno, era tan observador que era un científico de la conducta humana, y ahora me empieza a explicarlo, ¿no? Hay otros que son incompetentes inconscientes, es decir, no se dan cuenta de que son una calamidad,
Y encima, claro, eso no tienen remedio, ¿no? Luego están los competentes conscientes, son los que se dan cuenta de que tienen que aprender estas técnicas y van hacia adelante, ¿no? Y lo logran. Pues es como conducir un coche. Cuando empezamos a conducir un coche estamos pendientes de 20 cosas a la vez y luego cuando sabemos conducirlo ya lo hacemos automáticamente, ¿no? Bien, entonces dentro de esto de la negociación hay tres etapas fundamentales y son condiciones necesarias pero no suficientes. Es decir, si confluyen las tres, la negociación está lograda. Como falle una sola, no vamos a ninguna parte. Y en primer lugar está la información. Y la información es la que aumenta las probabilidades de que tú escojas una determinada vía de acción. Es decir, si yo, supónganse, perdonen, que ustedes fueran un grupo de drogadictos, yo podría estar, o de alcohólicos anónimos, lo que quieran, y yo les estuviera hablando durante una hora de lo malo que es el alcoholismo, las drogas, tal. Bueno, les estaba informando. No tengo, garantía ninguna de que ustedes vayan a cambiar de conducta. ¿Por qué? Porque la información lo que hace es que puede aumentar las probabilidades de que que aumente las probabilidades a que cambies de conducta una barbaridad, ¿no? Pero es indispensable. Y en esto, por ejemplo, Talleyrand era un genio. Es decir, él miraba la conducta humana que observaba y es decir, la ética no se interponía, la moral tampoco, lo que se interponía era la política, es decir, a él lo que le interesaba era la política. Y entonces, claro, ha pasado la historia por ser de los tíos más cínicos que te puedes echar a la cara, como Richelieu, por ejemplo. Si le vemos en Los Tres Mosqueteros, es lo peor de este mundo. Para Francia, Richelieu, ha sido inmenso. Es que los clérigos se le han dado el Richelieu, el Mazarino y el Talleyrand, para Francia han sido extraordinarios. Ahora, para el conde duque de Olivares, un demonio en este mundo, Richelieu, y Talleyrand, pues para Napoleón, para un montón de gente, pues fíjese. Ahora, yo le miro con cierta simpatía a Talleyrand porque él empezó a distanciarse de Napoleón. No empezó, se distanció de Napoleón porque Napoleón decidió invadir España y esto estaba totalmente en contra, dice esto destruye Europa, etc. Y a partir de ahí empezó a conspirar, incluso con Fouché, hasta que lograron esto. ¿Por qué? Porque él era un hombre tradicional, porque decía plus ça change, plus es la même chose. Cuanto más cambian las cosas, más es la misma, que era lo que decía del gato pardo, ¿no? Es decir, que un cambio lampedusiano, que cuanto más cambian las cosas, más permanecen. Y entonces él, pues fue muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, que luego voy a hablar ahora. Bueno, en segundo lugar, después de la información está la motivación. Y la motivación es que tú pones un más o un menos una determinada vía de acción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que saber vender. Es decir, en negociación tienes que saber vender, y sobre todo intangibles. Y a él se le dio de maravilla, ahora lo veremos en el Congreso de Viena, una cosa tan intangible como la legitimidad. La legitimidad. Ahora, cuando no le combinó la legitimidad, decía, apoyémonos firmemente en la Constitución para ver cómo cede bajo nuestro peso. Es decir, él veía que las palabras, si las palabras se imponían a los hechos o a la realidad, él no las aguantaba, ¿no? Y entonces, pues, Chateaubriand, por ejemplo, no le aguantaba, porque era un hombre mucho más recto, y decía la célebre frase, que luego hubo una obra de teatro que se llamaba La Cena, dice, ahí están el vicio, que es Talleyrand, apoyándose en el crimen, en Fouché, y Talleyrand perduró más que Fouché, ¿no? Y finalmente tenemos la instrucción. Bueno, la motivación puede ser positiva indirecta para crear un buen clima, puede ser positiva directa, que es convertir los atributos de las cosas o las notas en beneficios para la otra persona o para los otros países, y luego está la motivación negativa, que es cuando hay que meter miedo. Y el miedo no es ninguna razón, nadie se convence con el miedo. El miedo es para cambiar una conducta en un momento determinado, sobre todo si es de tipo urgente. Y esto, pues es bastante importante, ¿no? Y finalmente tenemos la instrucción o la presión. En toda negociación tiene que haber tácticas de presión. Pero si empiezas con las tácticas de presión, has perdido toda la negociación. Y entonces hay diferentes tácticas. Bueno, una genio, una mujer genio, que le dirigí yo la tesis doctoral, bueno, más inteligente que yo, pero de aquí anima, lo reconozca yo, se llama Elvira García de Torres y está en el CEU de Valencia. Pues esta identificó, yo no sé si hasta 200 y pico tácticas de negociación. Pero en fin, les voy a hablar de algunas de las que son más importantes de lo que me voy a ocupar ahora, ¿no? Que sería, para controlar el tiempo, sería la paciencia, es esencial en la negociación, la sorpresa es tremenda, la inversión, que es la doble sorpresa,
Esto se llama también la política del gran turco. Hitler la utilizaba mucho. Empezaba diciendo, yo quiero esto. Y cuando le daban eso, no, es que además ya quiero, iba doblando. Claro, y claro, si cedes, como le ocurrió a Chamberlain, pues fíjese en lo que se convirtió, ¿no? Un desastre. Luego tenemos el hecho consumado. Por ejemplo, Fidel Castro lleva 50 y tantos años utilizando el hecho consumado. Es su arma. Incluso dicen, los americanos saben, los yanquis saben que se pueden apoderar aquí de Cuba, pero tienen que pagar un recibito. El recibito son 200.000 muertes. Pero él logró, con el hecho consumado, que Khrushchev llegase a un acuerdo con los norteamericanos y no invadiesen más Cuba. Pero él siempre es el hecho consumado. La revolución no puede retroceder ni siquiera para coger impulso. Pero claro, eso es un desastre si solo tienes hecho consumado. Y luego tenemos, muy importante el salami, es decir, hay personas que en la negociación van paso a paso y hay otros que sin embargo utilizan el planchado, que es, tienen que negociar no sé cuántos temas a la vez. Y en cuanto plantees uno, entonces te mueven los demás, ¿no? Y luego están los límites, que es esencial, y la retirada aparente, la retirada suave y el fingimiento globo sonda. Y luego para controlar el espacio de los acontecimientos, pues sería la asociación, y esto cuando empiezan a recoger firmas. Incluso vemos ahora en Change o en estas organizaciones que firma, bueno, pues eso es la asociación, ¿no? Luego la disociación es muy importante, es el dividir y vencerás. Luego la participación, el implicar a la gente en las cuestiones. Y es muy importante también lo que se llama el cambio de nivel. El cambio de nivel, es decir, si alguien quiere concretar, elevarte, que esto se le da muy bien a Talleyrand, ¿no? Y luego el resultado, ya saben que puede ser triple. En una negociación no hay más que tres salidas. O un gana-pierde, o sea, uno se lleva con todo y el otro pierde, que era lo típico de Bismarck. Bismarck cogió a los franceses, es que es una cosa tremenda la que les organizó, es una... o sea, lo leemos ahora y no nos lo creemos. Y sin embargo, Talleyrand logró que a los franceses, cuando él negoció de verdad, en el primer tratado de París no le pasó nada. Luego ya cuando vinieron los 100 días, o sea, cuando estaba Napoleón en la isla de Elba, Talleyrand, una cosa impresionante, o sea, lograr que prácticamente todas las potencias que te odiaban, la cuádruple alianza, más los países pequeños, no te hagan nada. Ahora, cuando ya le tuvieron que meter en la isla de Santa Elena, dijeron los aliados, bueno, aquí le vamos a dar unos cuantos mordisquitos, pero prácticamente la Alsacia y la Lorena la conservó. Pero con Bismarck era gana, pierde, es decir, fuera. Y con un único que fracasó fue con el Papa. El Papa también era de armas tomar, cuando estuvo en la Kulturkampf, me parece que duró 14 años, o sea, no un día ni dos, fue tremendo, ¿no? Bueno, luego está el gana-gana, que son las negociaciones de cooperación, y luego está el pierde-pierde, que no llegan a ninguno de los dos a una solución. Entonces, aunque no se muevan, si transcurre el tiempo, es tremendo. Y luego está, y ya acabo con esto, está el ambiente, y el ambiente puede ser plácido y tranquilo, negociando alrededor de una mesa, todo, ¿vale? Pero puede ser reactivo, donde uno está más pendiente de lo que hace el otro que de lo que tú propiamente haces. Luego está el turbulento, que las partes pierden el sentido de lo que están haciendo. Y luego está el autorrecreado, y es que siempre hay alguna persona que basta que esté todo entre el suelo y el estribo, logran dar la vuelta a la situación, y mediante su creatividad, su estudio de la situación, diríamos, se llega a una solución. Entonces, voy a decir brevemente lo que ocurrió con Talleyrand. Talleyrand, que ya lo digo, empezó a darse cuenta porque él era, es decir, era un científico de la conducta, ¿no? Era un científico de la conducta. Y pues él se empezó a dar cuenta de que era el equilibrio europeo. Y dice, este hombre nos lleva a la perdición, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar y tal? Y entonces, cuando ya se metió en la aventura española, él empezó como dicen a complotar, es decir, a crear mal ambiente en contra de... Bueno, ¿y todo por qué? Porque él lo que quería era un equilibrio europeo, ¿no? Y resulta que acudió al Congreso de Viena teniendo todo en contra, ¿no? Teniendo todo en contra. Y él se daba cuenta de cómo
podía lograr que todas estas, diríamos, todas estas potencias y pequeños países que eran tan contrarios a Francia iban a poder convertirse, y él no quería convertir a nadie. Es decir, él los sentimientos no los quería cambiar. Dice, esto es inútil, vamos, eso es una bobada, es una bobada. Y resulta que, por ejemplo, el negociador que mandó a Alemania en el año 19 al Tratado de Versalles y tal, pues era un tipo impecable en su vida personal, impecable en su vida profesional, una calamidad absoluta para negociar, de este idealismo ramplón, de este andarse con abstracciones que no pudo cambiar para nada los sentimientos negativos que tenía. Si hubiera estado Talleyrand, los había cambiado. Es decir, desde George, el Wilson, ¿cuál era el otro? Es que no me acuerdo, el Orlando y el que iba por parte de... y Clemenceau, a estos cuatro los hubiera cogido, igual que Talleyrand cogió a Metternich y a Castelroe y a los otros, y los había cambiado. ¿Pero por qué? Pues porque les hubiera hecho ver que sencillamente una cosa son los Hohenzollern, y una cosa sería, igual que en la Segunda Guerra Mundial, una cosa Hitler y otra cosa son los alemanes. Y en la misma España, si se distinguiese entre los que son nacionalistas y, por ejemplo, los que no son nacionalistas, ¿no?, pues solo hay que ver lo que dice Goebbels en su diario. Voy a hacer este excurso. El diario de Goebbels es grueso, tú lo lees y hablas siempre con una seguridad, menos cuando empiezan a distinguir entre alemanes y nazis, entre nacionales y socialistas. Esto es peligrosísimo, no sabe cómo actuar, dice, porque es que entonces ya se va a dividir esto de una forma radical. Esto es lo que hizo Talleyrand. Talleyrand lo que dijo, dice, ¿cómo vosotros? ¿Cómo? Aquí os decís potencias aliadas, pero ¿contra quién estáis aliados? Y empieza a decirles, no estáis aliados contra Napoleón, que está en la isla de Elba. No estáis aliados contra Francia, que ahora va a ser borbónica, ¿no? Entonces, ¿vosotros qué sois? Vosotros sois unos revolucionarios. Es decir, estáis yendo contra la estabilidad europea. Y bueno, vosotros sabéis la responsabilidad que tiene. Desde luego ya no tengo que decir nada aquí. Decía él, yo me marcho. Utilizó la retirada aparente que se llamaba. Le llamaron. ¿Por qué? Porque empezaron a tener miedo. Dice, y logró que la Francia, que había aplastado a pequeños países, se convirtió, junto con el español Labrador, le convenció, se convirtió en el líder de los pequeños países, como si Francia fuera la campeona de la libertad. Y él lo logró, pero de una forma, y claro, los otros dijeron, a ver si qué va a pasar aquí. Y luego empezó a dividirlos. Es decir, por una parte estaba Inglaterra y Austria, y por otra parte estaba Prusia y Rusia. Dice, bueno, ¿y esto qué? Pues quieren Sajonia y Polonia. Empezó a aliarles a unos y a otros, y al final, claro, utilizó lo que llamamos la disociación como técnica de presión. Pero él argumentaba muy bien, es decir, argumentaba de maravilla, de manera que les hizo un lío. Dice, pero bueno, una cosa somos, no iréis a decir que nosotros somos de Napoleón, porque no, yo soy el primero que no lo soy. Y esto, entonces vosotros, ¿contra quién vais? ¿Y vosotros qué orden queréis? Y aquello, por así decirlo, diríamos, el mensaje de él, desde luego que lo hicieron, ¿no? Si en el año 1919, pues el representante de Alemania empieza a decir, bueno, una cosa son los Hohenzollern, como les he dicho anteriormente, y otros son los alemanes que quieren ser demócratas con la República de Weimar. Y además ustedes no se han dado cuenta de lo que es el comunismo. Ustedes no se han dado cuenta de lo que viene. Entonces, claro, les descolocaría con un mensaje enteramente diferente. Por lo que era el comunismo en el año 19, en positivo, lo hizo Talleyrand con el concepto de legitimidad. La legitimidad, y venga a hablar de la legitimidad, y nosotros, o sea, que si ustedes no apoyan el orden europeo, ustedes pierden la legitimidad, son enemigos de la legitimidad y tal. Y en lugar de retraerse, empezó, por así decirlo, a atacar. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, y es que, bueno, ¿qué hora es? Sí, ya esto avanza mucho. Bueno, y ahora es que me tengo que pasar bastantes cosas. Entonces, la otra negociación que he tomado, que a mí me parece la más interesante,
y además empieza en 4, es el Tratado de Paz entre Israel y Jordania de 1994. Y el que lo narra con todo tipo de detalles es el que entonces era vicedirector del Mossad, del servicio secreto israelí, y luego fue, con Netanyahu fue director. Un genio tremendo. Quizá también, como Talleyrand, que tenía un defecto físico, tenía una dolencia cardíaca, le habían operado de una angioplastia cardíaca, digamos que estaba subida en riesgo. Entonces él era muy paciente para estudiar las cosas. Y luego había venido, él había visto con claridad extraordinaria cómo eran los acontecimientos. Entonces él se llevaba muy bien con Hussein de Jordania y con su hermano. Y con más gente, ¿no? Bueno, pues entonces resulta que se dio cuenta de lo siguiente y se metió en la cabeza de Hussein de Jordania. Cuando se firman los acuerdos de Camp David, los israelíes saben que los americanos son para ellos muy buen aliado, pero para negociar son muy malos, o sea, muy malos, porque quieren el éxito inmediato, se quieren apuntar enseguida tanto, como los presidentes son 4 años, pues quieren apuntarse un tanto y claro, son capaces de ceder y ceder hasta extremos increíbles. Entonces, el mensaje que le hicieron llegar a Arafat, bueno, Arafat se pensaba que esto era coser y cantar, que la Palestina era suya, o sea, ¿por qué? Porque Ariel Sharon, que luego acabó muy mal con Arafat, bueno, lo encerró allí. Ariel Sharon, que acaba de morir, era partidario de que Jordania fuese Palestina. Bueno, esto era una cosa tremenda, ¿no? Entonces, el rey Hussein de Jordania había tenido una lucha contra los palestinos en el año 70 y como resultado habían asesinado a su primer ministro, Abbas Fidel, y él estaba dispuesto a que esto no podía seguir así. Y por otra parte, bueno, el título se llama 13 años que cambiaron el mundo. Todo esto es falso, es un sensacionalismo de esto absurdo. El título es El hombre en las sombras, The Man in the Shadows, ¿no? Pero en fin, la gente, como hay que vender, pues esto de la industria editorial, ¿para qué hablas? Es una cosa... Y luego dice, mi vida en el Mossad. Hombre, es un fantasma. Entonces, 13 años que cambiaron el mundo mientras mi vida estaba en el Mossad. No, eso no es así. No es así. Bueno, entonces, él se dio cuenta de que Jordania es un estado tampón, que al norte tiene a ver si me aclaro. Vamos, al norte tiene a Siria, al sur tiene a Arabia Saudí, al este tiene a Israel y al oeste tiene a Irak o Irán, o esto, bueno. Sí, Irak, pero ya teniendo en cuenta que por ahí también pueden venir los ataques. Entonces dijeron, bueno, esto como se planten aquí los guerrilleros, etcétera, va a ser una plataforma de lanzamiento impresionante contra nosotros, ¿no? Y por otra parte, sin embargo, es que es esencial que nosotros tengamos un tratado de paz con Jordania, porque si no esto se nos come, ¿no? Pero el rey también tenía un miedo que no veas. ¿Y qué miedo tenía? Pues sencillamente, el que ya he explicado. Dice, aquí me echan y aquí va a ser una hecatombe, ¿no? Entonces el rey Hussein de Jordania siempre había tenido el salami como táctica, una cosita, otra, amigo. Pero aparte de tener ahora a Yasser Arafat muy cacidito, tenía un pecado a ojos de los americanos, y es que había favorecido, se había puesto de forma bastante favorable a favor de Saddam Hussein. Entre nosotros, lo que se hizo con Saddam Hussein en su forma de negociar ha sido una de las mayores canalladas que ha habido en la historia, y lo están pagando los americanos muy seriamente. ¿Y todo por qué? Es que esto hay que hacer la historia, porque los Bush pertenecen a una dinastía petrolífera del 1915, etcétera, pero yo seguí del 80 al 88, la presidencia de Reagan coincide al pie de la letra con la guerra del Golfo, Irán-Irak, del 80 al 88. El héroe de los americanos era Saddam Hussein, y a los pocos tiempos era el mayor villano de este mundo, y ya vemos cómo acababa. Pues como cuando intervienen los americanos, normalmente, y no es que yo estudié en Estados Unidos, ¿no? De antiamericano no tengo nada, pero me di cuenta de las cosas. Donde intervienen los americanos, ustedes ven que donde hay un país se multiplican un montón de países. Y aquí en Irak, si se hubieran sabido negociar,
pues incluso con este que todavía vive y que no le quieren matar, está condenado a muerte este cristiano caldeo, Tarek Aziz. Este hombre es muy occidentalizado y tal, con este hombre que sí que se podía hablar y tal, pues hubieran podido llegar a un acuerdo. Ahora tenemos los chiitas, los sunitas y los kurdos. Vaya usted a arreglar Irak y ya verá cómo sale, ¿no? Entonces, y lo que ocurrió en Yugoslavia, pues exactamente lo mismo. Es decir, es que hay que saber negociar, si no, no... Bueno, entonces resulta que los americanos, nada. Entonces, Efraín Halevi se entrevista, o sea, llega Warren Christopher y llega muy crecidito de que ha hablado con el padre del actual, con Assad, con el presidente de Siria de entonces. Perdona, es que voy a velocidad y el Alzheimer ya hace sus malas pasadas. Bueno, entonces resulta que viene muy crecidito el Warren Christopher, porque ya el sirio parece que va a llegar a un acuerdo. Entonces quieren hablar con él, con el de la Mossad precisamente, pero Warren Christopher, el secretario de Estado, se siente muy cansado y manda dos representantes. Y estos dos representantes dicen que es muy mal aliado este Hussein de Jordania, que además tiene una historia de no ser fiel a la palabra dada, tal. Bueno, entonces, bueno, parece que se pierde la negociación. Dice, bueno, ¿qué podríamos hacer para...? Dice, además no sabemos si esto que está diciendo, que nos estás diciendo, es decir, que está dispuesto a que fijemos unas fechas para negociar un lugar y los temas, a ver si es verdad. Dice, bueno, pues yo lo que os recomiendo es que llaméis a Hussein y entonces lo verifiquéis vosotros, ¿no? Pero claro, él no podía avisar a Hussein de que había llegado a este acuerdo con los norteamericanos, que es lo bueno que tiene la paciencia y el secreto. Porque si se llegan a dar cuenta los americanos de que, y eso se nota en una conversación, de que el rey Hussein está avisado, entonces ya rompe. Dice, bueno, este tío, ¿a dónde vamos a ir a parar, no? De manera que luego en las negociaciones, como estaba muy favorable al tratado, cuando negocia con los norteamericanos llega un momento que le dicen, pero tú, ¿a quién representas? ¿A Israel o a Jordania? Y dice, a los dos. A los dos. Bueno, entonces, es decir, a Hussein le convenía este tratado precisamente para protegerse contra Arafat. Le interesaba mucho porque tenía una deuda de 750 millones de dólares con los norteamericanos en aviones, en tal, y quería que se le perdonase la deuda, quería renovar todas las piezas, es decir, necesitaba cash, como dicen ahora, ¿no? Necesitaba, esto que dicen, es que necesitamos financiación para acabar el canal de Panamá. Es decir, pues esto es lo que le ocurría. Y por otra parte tenía problemas de agua con los israelíes, problemas de frontera, problemas de seguridad y problemas militares. Entonces eso es lo que se llama un planchado, un paquete, como dicen ahora los cursis, un paquete negociador. Un paquete, como son tan cursis, ahora todo el mundo se multiplica las palabras. A mí no me gustan los polisílabos, la palabra sindicalista no me gusta, como todo lo que sea polisílabo, incluso mi nombre, Felicísimo, no estoy yo tan conforme. Entonces ahora se llama interlocutor social o agente social, pero agente social ¿de qué? O sea, es que es una cosa, y es una trama de palabras totalmente absurdas que no van a ningún lado. Pero estos no, estos sí que se andaban con, ya verán, lo típico de la inteligencia, los que han estudiado esto, sobre todo la célebre novela documental de Le Juif, de Alain Pérez, de Roger Pérez. Él hace un estudio de cómo es la inteligencia de los judíos, ¿no? La inteligencia de los judíos está formada con que tienen 600 y pico entredichos o prohibiciones, y entonces todo está en cómo darle la vuelta para cumplir con la letra, no cumplir con el espíritu, cumplir con el espíritu, pero no con la letra, darle... Y entonces, claro, y luego el sábado lo dedican a pensar, y de ahí se ha salido la bomba atómica. Es decir, es que cuando las personas están acostumbradas a pensar y encima a esto, entonces es la inteligencia. Ahora, a Jesucristo esto les sacaba de quicio, sobre todo cuando lo aplicaban a las minucias, pero es que las minucias son esenciales totalmente para la mentalidad judía, para negociar. Las minucias se le dan, es decir, no digamos en los razonamientos talmúdicos y tal, y esto va a tener muchísima importancia, es decir, ellos cuidan los detalles hasta extremos increíbles, lo que para uno... no, pero si ahí está, y entonces ellos lo ven con una claridad meridiana, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver.
resulta que se encuentran con esta motivación negativa los norteamericanos, que son negados, o sea, se niegan a negociar con Hussein, ¿no? Y llega un momento en que van haciendo ya el tratado, y en esta primera, porque son 4 negociaciones, en esta primera negociación, al final Hussein está llegando a un acuerdo con los israelíes, van avanzando las cosas bien con los norteamericanos, pero pone una condición tremenda. ¿Por qué? Dice que tiene que quedar claro de que el custodio de las mezquitas, el custodio de lo que hay en Jerusalén, el no a más, diríamos, del pensamiento musulmán, de esto son los hachemitas, y por lo tanto eso tiene que constar en un tratado. No, dice, pero aquí que menudo lío no va a meter este, cago. Cuando se lo dice a Rabin, dice Rabin, bueno, de esto nada, pero ¿a dónde vamos a ir a parar? La gran ventaja con la que cuentan es que para que vean cómo son negociando, la gran ventaja con la que cuenta el de Mossad y Rabin es que el ministro de Asuntos Exteriores es Simón Peres y el rey Hussein de Jordania, ni nadie en Jordania se fía de Simón Peres, para nada. O sea, en cuanto oyen hablar de Simón Peres, piensan que es un oportunista, que siempre que ha tratado con ellos se ha confiado a los periodistas, no se puede mantener ni una sola negociación secreta con él y tal. Entonces, fíjense qué negociación en la cual estaban tratando de asuntos importantísimos, de los cuales, como condición sine qua non, no tenía que estar enterado el ministro de Asuntos Exteriores, porque entonces estropeaba la negociación. Y que además era un especialista, según el rey Hussein de Jordania, en tergiversar los hechos. Es decir, que si el rey Hussein de Jordania, por ejemplo, va a negociar Simón Peres, que es un superviviente, es un flotador, es una cosa, va a enterrar a todos. Eso lo dijo Sarón, dice, este nos entierra a todos, los está enterrando. Entonces, pero, sin embargo, era por lo visto una persona que llega a un acuerdo, o sea, le dice a Hussein, vamos a ver si nos podéis alquilar, por así decirlo, algún territorio para que hagamos nosotros tal, y entonces, y este dice, pero para nada, solo faltaba eso, que se enterasen los países árabes, me liquidan como liquidaron al presidente de Egipto, dice, vamos, me quitan de en medio. Bueno, pues que sí, incluso lo filtraban los periodistas. Entonces fíjense cómo, o sea, eso es, ¿cómo diría yo? Como los aviones que pueden chocar, pero si tiene cada uno una determinada ruta fijada y tal, bueno, pues entre la ruta fijada es que no podías ir la negociación por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Fíjense lo que puede llegar a salir esto, ¿no? Bueno, llega la segunda negociación y ahí de lo que se trata es de firmar. Ya los americanos están empeñadísimos en que ellos van a ser el Clinton, que él va a ser el gran pacificador del Oriente Medio, ¿no? Y sobre todo de Israel y Jordania. Y bueno, pero de una manera concreta lo que quieren es, como ahora dicen, visualizar esto. Es que a mí cuando me dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, yo me río, siempre lo digo, y una idea vale más que 1000 imágenes. O sea, en cine, un tío, el sintagma más exagerado en este mundo es el director de cine. O sea, el tío más tonto de este mundo puede ser director de cine. Ahora, lograr una buena película, eso lo logra un buen guionista. Y luego ya, a un director mediocre, entonces lo importante son las ideas, eso de visualizar. Si no hay ideas detrás, entonces querían visualizarlo de manera que firmasen el rey Hussein, Isaac Rabin y Clinton, ¿no? Eso, bueno, pero claro, para llegar a eso había que hacer había que examinar muy bien lo que se estaba tratando, ¿no? Y resulta que se liaron por una palabra que los americanos encontraban, uno que sabía árabe, por la palabra guerra en árabe. Entonces, lo que habían hecho los israelíes es poner beligerancia. Pues no, tenía que ser guerra. Bueno, pues lo llegaron porque las palabras como las cuidan y tal, ¿no? También era un judío de Estados Unidos. Las palabras de esto. Y entonces el rey Hussein dice, pues que se ponga guerra, me da lo mismo, que hemos estado en guerra durante mucho tiempo. Pues vale, no hay. Bueno, la motivación en esta parte es bastante positiva y las tácticas de presión
es el rey Hussein de Jordania, es una retirada aparente, ¿a mí qué más me da esto? Bueno, pues bueno, pueden decir usted lo que les da la gana. Y una encrucijada es cuando una encrucijada y casi un hecho consumado es cuando los jordanos obligan a que se cumpla realmente lo que ellos quieren decir en la negociación. Y sobre todo que todo se tiene que mantener en absoluto secreto, sin decírselo tampoco a los americanos. Vaya negociación. O sea que van a firmar un acuerdo en el cual resulta que los americanos no tienen que estar enterados absolutamente de nada. Y lo va a firmar el presidente de los Estados Unidos. ¿Pero ustedes se lo creen? La palabra surrealismo es muy escasa es decir, es una palabra muy pequeña para reflejar esta situación. Bueno, pues, y luego por otra parte, ¿por qué? Porque los americanos ya anunciaban que el tratado lo iban a distribuir fotocopiado a todos los principales periódicos y tal, para que la gente lo supiera. Y no estaba enterado ni Simón Pérez, y estaba Simón Pérez diciendo, ¿de qué va este tratado? No, es que es una cosa que no, bueno, Bueno, la tercera negociación ya es cuando empiezan a negociar entre ellos, ¿no? Y resulta que Isaac Rabin lo que quería era negociar 2 puestos fronterizos para que pasaran muchos turistas, porque eso es importantísimo el turismo en Israel. Y van los jordanos y le colocan allí en medio del desierto un paso y tal, empiezan a regañar, que tal. Bueno, entonces empiezan a discutir que esto es una cosa tremenda, y llegan a un acuerdo de que, bueno, vamos a ver si podemos estos pasos hacerlos de una forma que puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Y entonces los americanos, que no saben nada, sin embargo están dispuestos a perdonarle la deuda y a darle esto. Y se reúne con Clinton le dice de todo, que le va a dar de todo y tal, pero cuando habla con los negociadores, dicen los negociadores, mientras no se firme el tratado, no van a recibir ni un avión. Pero entonces, si el presidente me dice una cosa y usted dice otra, claro, como no hay tratado, no pueden hacer esta cuestión, ¿no? Bueno, y empieza a haber, claro, estas cosas le marean al rey Hussein, ¿no? Y marean también un poco a los israelíes, porque resulta que se enfadan los norteamericanos porque lo que querían los israelíes y los jordanos es negociar allí mismo, nada de Washington como resultado de la reunión de Madrid. No. Y todos los norteamericanos montan en cólera. ¿Cómo? ¿Nosotros vamos a pagar todo esto y esto? No, aquí se tiene que visualizar y tiene que aparecer el presidente igual que apareció en otras ocasiones. Bueno, pues vale. Entonces no se cansa, pero, amigos, surge lo que se llama un accidente. Y es que los accidentes públicos en política son 4 y solo 4. No sean los accidentes, pero los acontecimientos públicos. Una son las rutinas. Por ejemplo, estas negociaciones son rutinas que hay que negociar, las ruedas de prensa, los viajes al extranjero, lo que ustedes quieran. Luego están los accidentes que ocurren, pues acuérdense del Prestige. No iba a estar Casco diciendo, lo tengo totalmente planificado, que va a haber un accidente, un barco que va a soltar petróleo, pero lo tengo todo planificado. Eso es lo que decía Cruyff cuando era entrenador del Barça. Oiga, que va perdiendo el Barça 2-0, yo lo tenía totalmente pensado, o sea, eso ya contaba con ello. Pues no. Luego está el escándalo. Y el escándalo sí que es cuando se produce algo y otros lo promueven, ¿no? Y es lo que ocurre aquí. Y es que un jordano mata en Estados Unidos a su mujer y se lleva a sus 2 hijos a Jordania, a su tribu. Y resulta que lo hace en época electoral. Y un senador, Lautenberg, de origen judío, bueno, se sube por las paredes. El Senado tiene que ratificar el tratado. El tratado no se ratifica si antes, y no sabía de qué constaba el tratado, es que ahí está el tema, si antes no devuelve el Jordania a los 2 hijos, etcétera. Bueno, y además yo me voy a encadenar a la embajada jordana para protestar y tal. Pues claro, los jordanos no podían entregar directamente a los israelíes a estas 2 personas. Entonces llegan a un acuerdo los israelíes y dicen, vosotros lo entregáis en Europa y Europa lo entrega a Estados Unidos. Estas cosas que parecen pequeñas son de soberanía, entonces es tremendo, ¿no? Y lo logran, ¿no? Bueno,
Y finalmente llega la negociación gorda, que dura 3 meses, y ahí empiezan a entrar en cuestiones de detalle, y resulta que, claro, está el problema siguiente, y es que en un territorio que antes era jordano y que los israelíes se lo piensan devolver a Jordania, resulta que han hecho un vergel los israelíes, y las flores que salen de allí, ganadas al desierto, están conquistando Europa. Y entonces dice, ¿cómo vamos a perder nosotros ese vergel? Y tal. Entonces el hermano del rey de Jordania dice, mire, yo he mirado y ¿sabe lo que veo? Dice que allí israelíes poquitos, ahí hay asiáticos. Y dice, sí, dice, es que por cada podemos, para llevar esto hacia adelante, pues los han traído y tal, asiáticos, para que trabajen y tal. Dice, entonces, ¿por qué dicen ustedes que no? Bueno, tal, que empiezan ya, y delante de Hussein de Jordania empieza lo que se llama ajustar la puntería, que antes no lo he dicho, que es una negociación, como hacen los sindicatos. Ellos piden la luna y los empresarios ofrecen la mina, ¿no? Y luego van haciendo así. Esto está tomado de la artillería, ¿no? De corregir el tiro, ¿sí? Hasta que llegan. Entonces empiezan a negociar 5 años, llegan a 25 años de cesión, o sea, de cesión, y que el agua que consuman los israelíes, que lo toman de Jordania, se lo devolverán los israelíes por otra parte, ¿no? Pero por otra parte querían hacer un nuevo aeropuerto, o sea, un aeropuerto en un sitio y otro. Y ahí falla sencillamente por los sindicatos. Los sindicatos, como no son eutásicos en ese caso, el Partido Socialista depende de los sindicatos, y por 50 puestos de trabajo se pierde una ocasión de oro, ¿no? Y ahí es donde se ve diríamos, la debilidad que tienen los israelíes, por donde menos te puedes pensar. Es decir, están tratando internacionalmente todos los asuntos, pero resulta que cuando hay que tratar con un aeropuerto, el alcalde, todos se oponen y tienen que ceder. O sea, y ahí no pueden llevar a cabo la cuestión, ¿no? Y luego finalmente resulta que tienen el tema de firmar el tratado, ¿no? El tema de firmar el tratado es algo impresionante porque... A ver, ¿qué hora es? Bueno, es que no les quiero cansar. El tema del tratado es lo siguiente, que si el rey Hussein de Jordania firma, lo van a ver en los países árabes como una traición, y le puede pasar lo mismo que al presidente de Egipto, ¿no? Aquel tipo tan valiente y tan lanzado. Pues resulta que, oye, le tengo una veneración sin límites a ese hombre, es una cosa tremenda. Pues resulta que aquí dice, vamos, que me matan. Entonces él se niega a firmar y empiezan, pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Va a pasar aquí y tal? Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Dice, bueno, todo esto, Clinton viene a firmar el tratado. Y cuando le dicen que es que no lo va a firmar el rey Hussein de Jordania, da casi orden al avión para que volviera a Estados Unidos. Le dicen, no, tú tranquilo, que aquí... Bueno, pues entonces lo que hacen es, empiezan a pensar, o sea, que lleven el tratado a los dos parlamentos. Los dos parlamentos lo aprueban y entonces el rey Hussein lo firma. Y lo firma Clinton y lo firma tal. Y así. Pero entonces ya van los rusos, es que nosotros también queremos firmar el Cocirez y tal. Dice Clinton, ¿cómo? ¿Cómo van a firmar aquí los rusos y tal? Entonces ya empiezan a distinguir entre hacerlo a lo grande y luego hacer otra firma pequeña. Todo para conseguir que hubiera un equilibrio bastante bueno sobre esta cuestión, ¿no? Y al final resulta que firman el tratado, no lo conoce Simón Pérez. Simón Pérez, según está oyendo lo que el tratado dice, se coge un rebote, como dicen ahora los jóvenes, monumental, que ¿qué es esto? Le mira con una cosa tremenda. Y la mala suerte, bueno, y como premio, además, del Mossad, que es una cosa tremenda, es que Isaac Rabin, cuando le empiezan a preguntar, bueno, ¿y todo esto cómo se ha cocido? Y le señala con el dedo, con el cual toda su cobertura de agente secreto y tal salta por los aires. Bueno, una cosa tremenda, pero estaba tan agradecido Isaac Rabin, que dice, quiero que seas el primer embajador en Jordania. Y va Simón Pérez y dice que bajo ninguno de los conceptos, que no, y le da a elegir entre 6 embajadas. Entonces él escoge la embajada de la Unión Europea.
Pero amigo, entonces asesinan a Isaac Rabin y él vio, hombre, los judíos no hablan de la providencia, pero los católicos dirían, vio la mano de la providencia, porque si llega a estar como embajador puesto por Simón Pérez, o puesto en esto, llega Netanyahu, llega y fuera, lo echan, ¿no? Este perdió las elecciones y lo primero que te hizo Netanyahu dice, para el Mossad. Y claro, y ya se sabía quién era el director del Mossad y todo. Pero lo que yo nunca pensé cuando empecé a escribir este libro, cuando empecé a leer este libro, es que pudiera tener tantísima importancia un agente, o sea, un cargo tan alto de los servicios secretos para establecer unas negociaciones como deben ser, ¿no? Y entonces lo que yo me digo, en todas estas grandes crisis que ha tenido, como he dicho antes, el sistema, diríamos, español, con los pilotos de Iberia y con los controladores y con estos y con nosotros, yo noto que hay falta en lo que se llaman ahora, antes se decía espionaje, inteligencia, intelligence, es decir, ya es un agente de inteligencia. Antes no era un espía. Espía es una sola palabra, o sea, agente de inteligencia, agente tal, ¿para qué nos sirven tantísimos agentes de inteligencia si no son capaces de adelantarse con información? Y esto que no es una cuestión privada, es pensar que esto de los controladores que pueden paralizar totalmente un sistema, pues porque no hay inteligencia, es decir, eso puede ser o bien que lo tengan las empresas, el Estado, el Ministerio y eso que José Blanco, muy criticado, yo creo que su mayor acierto, aparte de dirigir las campañas de Zapatero, otra cosa es lo que luego resultó, y el trato con los controladores yo creo que ha sido lo mejor que ha hecho en su vida política, ¿no? Mientras que con Iberia el único que se plantó fue el presidente vasco, no me acuerdo ahora cómo se llama, hoy estoy para los nombres esta tarde tremendo, pues este es el que se plantó y hizo un lockout, un cierre y tal, y luego ya se abrió el que se impuso realmente y duró como 7 u 8 años sin esto. Pero en cuanto hay, y luego claro, resulta que lo que han logrado es que la compañía que ellos se negaban a crear y que al final se creó, que se llama Iberia Express, sea ya de segunda o tercera división comparado con Vueling y con otras compañías, y yo pienso que estas negociaciones tienen que haber gente que sepa negociar, y a mí me da lo mismo que sean de los servicios secretos o que sean de los ministerios, pero que negocien, pero no se puede estar bajo un perpetuo chantaje. Reagan, en los países serios, nada más, ¿saben cómo se hizo popularísimo Reagan? Ya lo era, pero se hizo definitivamente popular al mes y medio de estar en la presidencia. Le organizaron los controladores una huelga, despedidos 10.000 controladores, ahora mismo, fuera. Pero claro, Estados Unidos tenía la alternativa de los controladores militares. Pero cuando ya vio la gente que Reagan iba muy en serio y que hablaba muy en serio, fue con los controladores. Dice, es decir, se nota que se impone, ¿no? Aquí tendríamos que tener también, esto lo he hecho yo en un artículo, una interpretación aplicando el sistema de los poderes de Gustavo Bueno, ¿no? Es decir, tendría que funcionar el poder planificador, es decir, tener o bien pilotos o bien, porque los pilotos han tenido que ser españoles hasta hace muy poco, no se permitía que hubiera extranjeros, es decir, esto, español, si hay español para que formes aquí unas huelgas todos los años, ¿no? Pues luego tendría que haber un poder gestor que lo supiera llevar hacia adelante, que eso es muy importante, y luego un poder diplomático. ¿Por qué? Porque un controlador puede dejar de hacer huelga en España, pero se ponen en huelga los franceses o se pueden los italianos y tal, y esto estropean todo el sistema. Luego tiene que ser también una negociación internacional, ¿no? Que por eso a mí me interesan estas cuestiones. Bueno, y yo creo, es que tendría rollo para mucho más, pero yo creo que ya, si me quieren preguntar algo, pero ya corto aquí, ¿no? ¿Qué parece? Pues ya está. Muy bien, pues si quieren preguntar algo, pues adelante, el micrófono está abierto.
¿Usted de verdad cree que aquí en España no puede haber un potencial de pilotos, comunicadores, etcétera, etcétera, lo suficientemente formados como para eludir estas situaciones tan desagradables que nos tenemos? Esto es lo que yo he propuesto para el poder planificador. Lo que pasa es que ellos controlan también el acceso a los puestos. Y entonces, claro, pero es que son gobiernos totalmente débiles. Es decir, es que esto no puede haber debilidad. Entonces, por eso... Controlan todo. Controlan todo. Exactamente. Eso es lo que yo he notado y lo que me han contado por dentro. En esto consiste un sindicato. Un sindicato, su primera función es controlar que haya pocos puestos de trabajo de los suyos, porque así tienen poder de negociación. Si no, si puedes formar 100.000 pilotos con un curso del INEM de 15 días y enseguida tienen 100 millones de pilotos, pues pierden todo el negocio. Pues eso es porque ellos tienen un sindicato de verdad. Es así. Hombre, tienen en concreto, yo cuando fue ahora en enero, en febrero del 2010, yo en mi blog, que yo digo, empecé a hacer un análisis tal, me inundaron con 300 correos. Bueno, me llamaron de todo, pero los peores insultos, claro, en el anonimato, porque ya saben que son muy cobardes los correos, pero más de 10 o 15 me dijeron que yo estaba totalmente al servicio y comprado y pagado por José Blanco, al que no conozco lo más mínimo, o sea, no me trae absolutamente al fresco, ¿no? Pero, y entonces, a partir de entonces, en los sitios donde escribo, digo que no, eso de, escribe un mensaje si quiere, pues conmigo no. Si quiere que se lo escriban al director y yo le contestaré, pero ¿qué es eso de aguantar aquí tortas y eso nada, eso los políticos si les interesa, pero yo en discusión intelectual, pero yo, unas barbaridades, unas cosas. Y sin embargo los pilotos no, tendría yo que decir la razón. Y es que yo conozco mucho a la que llevó 10 años la imagen de los pilotos, ¿no? Y claro, cuando le preguntaron a ella que tal, y este señor, que es de... esto, fiaros de lo que está diciendo porque este además no va a ceder, no creáis vosotros que tal. Entonces ya no... Cuidado que le sacudí yo al tal Justo Peral, al presidente del SEPLA. Hasta en el carnet de identidad, como suele decir, pero no es lo mismo que me ocurrió con los controladores, ¿no? El motivo por el que Riga, en esa famosa huelga que usted ha manifestado, se las mantuvo tiesas, es porque él tenía experiencia como sindicalista que había sido en su momento, ¿no? Sí, era presidente de los actores, sí. Él tenía mucha... Y porque conocía mucho él se ganó la vida y además muy bien, mejor que de actor, siendo el portavoz de la General Electric en sus diversas plantas en Estados Unidos. Entonces dominaba mucho la oratoria. Sí, aparte de eso es que primero fue demócrata y luego fue republicano. Sí. Y esto y se pasó justamente a los republicanos a raíz de la huelga que montaron en el sindicato. Pues él hablaba de una forma muy amarga y a ¿cómo se llama? Frank Sinatra se lo contó, porque Frank Sinatra también fue demócrata con Kennedy y tal, y luego se pasó a Reagan, ¿no? Y entonces dice, déjame que te cuente lo que dicen ellos, the facts of life, los hechos de la vida. Y entonces él empezó a contar. Por lo visto fue también en el año 60, él iba conduciendo un coche y vio las barbaridades que estaban diciendo sobre él. Dice, esto yo no lo puedo aguantar. O sea, y empezó ya a animarse a ser político. Y pues luego fue gobernador de California, etcétera, ¿no? Pero estuvo dirigiendo el sindicato de los actores durante mucho tiempo. Sí, yo le he visto salir con unas gafitas así, él siempre ha sido muy delgado como actor y tal. Le vi salir en una comisión de estas, sí. Por eso fue por lo que llegó a gobernador, porque tenía mucha experiencia en manejar los problemas. Claro. Y luego los rusos vieron que iba en serio. Cuando la guerra de las galaxias, que decían, o sea, el escudo de antimisiles, los rusos se lo tomaron totalmente en serio, porque sabía que
que este no andaba con broma, no, este no había sido actor, pero de actor no tenía nada, es decir, llegaba y fuera. Bueno, también en ese momento los rusos estaban pasándolas muy mal. Sí, pero... En ese momento a Rusia se le junta la guerra de Afganistán, se le junta el desastre de Chernóbil, se le junta que tienen una moneda que no sirve ni para limpiarse el culo, con perdón. Las tenían todas, se les estaba cayendo todo el sistema encima, tenían que salir por algún sitio. Pues entonces, sí. Vamos, es que se le entregaron en bandeja, no podían hacer otra cosa. ¿Más? Sí, te quería plantear precisísimo, ya que veo que estás tan pensadísimo en estas cuestiones de geoestrategia y de negociaciones, tu hipótesis a propósito de la invasión de Kuwait por Saddam Hussein, que claro, marca un giro radical. Pues yo pienso, ahí sí que me uno a la teoría de la conspiración. Es decir, creo que esto fue una conspiración en toda regla, mediante la embajadora norteamericana. Esto es parecido al telegrama de Bismarck, que desencadenó la guerra con Francia, el telegrama de Ems, que llaman. Entonces, con unas palabras muy equívocas, le hicieron ver de manera muy clara que la provincia 61, por el irredentismo que tenían los iraquíes, era Kuwait. Y la embajadora les hizo ver que sí, que eran comprensivos los americanos con su punto de vista. Eso a mí me parece que de ahí surge todo, de una trampa que se tendrá que aclarar algún día, y todas las implicaciones que hubo. Porque lo que no puede ser es que durante 8 años sea un héroe Saddam Hussein y luego se convierta en un completo villano, que por otra parte, fíjense, los derechos humanos que se respetaban y se siguen respetando en Kuwait, ninguno, vamos, eso es una cosa de risa, de risa, es decir, la democracia kuwaití de la que hablaban, nada más derrotar, que se veía allí cómo estaban aplicando la sharia, que recordaréis, le cortaban a uno la mano por haber robado una cartera, o en fin, o algo más que una cartera, pero le cortaban la mano. Y hablaban de la democracia kuwaití, que había sido necesario defenderla. Y luego lo que sí que se ha descubierto, y hay un documental extraordinario sobre eso, cómo falsificaron toda el tipo de, ¿cómo se llaman? Los nidos de... ¿Cómo estoy con la palabra? Cuando los niños son prematuros, donde... Las incubadoras, fíjate, digo yo, los niños. Eso fue una trampa total, decir que estaban sacando a los niños de las incubadoras, que se lo están... Y resulta que era la que lloraba, era la hija del embajador kuwaití en Washington, luego fue unas trampas tremendas, y lo hizo una celebérrima compañía de agencia de publicidad, y tuvo éxito, es decir, cambió la opinión de los americanos, y estaba todo basado en una mentira. Pero las opiniones de la gente cambian. También Rusia y Alemania empiezan la Segunda Guerra Mundial como aliadísimos, y luego le montan la Operación Barbarroja a Stalin. Sí, pero lo que se piensa es que Stalin a eso le vino muy bien, porque entonces cogió todas las fábricas, se las llevó a Siberia y estaban preparadísimos en armas, estaban preparadísimos. Y luego lo que es indudable es que para muchísimos rusos Alemania no era una potencia enemiga, en el sentido de que por el Tratado de Rapallo, donde los alemanes probaban todas las armas era en Rusia. Entonces, claro, no les trataban. Y luego a Stalin, que cambió todo, o sea, deshizo el comité, etcétera, todo, bueno, una cosa tremenda. Entregó todos los comunistas alemanes para que los ejecutase Hitler, una cosa fuera de serie, ¿no? Para dividirse Polonia. Pero él, claro, dividió al movimiento comunista internacional, pero él el movimiento que hacía es que el desarrollo normal del capitalismo es el fascismo. Luego lo que estamos haciendo ahora, entendiéndonos con los fascistas, es avanzar
y ahorrarnos varias etapas. Joder, y había gente que se lo tragaba. Y entonces, claro... Todos los ahí que se sobrevivirán también aquello que dijo Stalin nada más firmarse el tratado germano-soviético. Dijo con toda claridad, Hitler acaba de declarar la guerra. Porque evidentemente él lo entendía como una maniobra de distracción, que estaba antes describiendo magníficamente, a mi entender, muchísimo. De modo que, claro, se trataba de liberarse de ese conflicto de grandísimas dimensiones para poder atacar el occidente europeo. Y él dejó... Pero con la idea de volver de nuevo, claro. Y hay que tener en cuenta que Stalin está también amenazado por los japoneses, por el otro lado. Sí. Entonces, y acaban de pactar en el año 38 los ingleses y los franceses. Sí, no, pero con los japoneses las había tenido, pero los japoneses habían salido muy escamados. Bueno, en 1905 los japoneses vencen a los... Sí, pero luego lo intentan en Manchuria en el 29. Ya. Los rusos consiguen una victoria bastante pírrica, porque es una victoria bastante pírrica, pero a los japoneses se les quitan las ganas. Sí, pero la amenaza sigue presente. Y además... Sí, la amenaza la tenía, pero menos. Sí que la tenía porque uno de los motivos por los que se lanza la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki es porque Stalin presiona para liquidar la guerra cuanto antes. Porque claro, es verdad que en el año 45 todo el ejército rojo está en Berlín, y de Berlín a Vladivostok hay como 50.000 kilómetros. Si os parece, hacemos otro debate de la Guerra Mundial otro día. Y yo creo que lo más adecuado es que hay otra persona que quiere hacer una pregunta. Yo creo que nos da tiempo todavía. Sí, bueno, es muy corta y es más que nada de opinión personal. Sí, sí. ¿Cómo negociarías una ciudad como Jerusalén? Porque hay muchos factores que influyen. Pues ahí, esto que hemos dicho de las minucias, ¿no? De saber negociar todos los detalles, ¿no? Y yo creo que ya están preparados ahora para negociar y formar ahí una especie de Suiza, yo no sé, Suiza en pequeño, ¿no? En pequeño. Se quiso hacer ya una ciudad abierta en el 47, en el plan cuando se crea el Estado de Israel, lo que se propone es que Jerusalén sea un corpus separatum, quede aparte, sí, sí, bajo administración de Naciones Unidas, que sea, digamos, una ciudad abierta. Sí, nefasto, de todas formas. Lo que pasa es que los franceses le habían vendido al rey de Jordania que él era el rey de Jerusalén. Por eso no tiene... Me gustaría conocer su opinión cuando escucha en los medios de comunicación españoles hablar, me gustaría saber su opinión de negociación en el tema de ETA. ¿En el tema? De ETA. Muy mal. Sí, por supuesto, no lo doy por hecho, vamos. Pero me gustaría un poco que nos diera... Mira, es que ya se cometió una torpeza grande en tiempos de Zapatero con aquel que se hizo el huelga de hambre y tal y acabó huyendo, ¿no? Juana Chávez. Y yo creo que lo que ha hecho el Partido Popular con Bolinaga, eso no tiene nombre. O sea, es que se puede negociar con las palabras o negociar con los hechos. A ver cómo levantas tú ante la población el hecho de que ahí no ha habido negociación ninguna, y además, excusa no pedida, acusación manifiesta. O sea, la postura del ministro del Interior en la reunión que tuvo el PP, la Junta Directiva, estuvo hora y pico justificando su posición. Esperanza Aguirre le contradijo, le dijo que eso tal, y desde entonces hay una división clarísima dentro del PP sobre esta cuestión, ¿no? Y de ahí ha venido, a mi entender, este partido, el Vox, surgen de cuestiones como estas, de que la gente no se cree que no estén negociando. Surge, pero en fin, es que también tiene que haber dentro de los partidos alguien que sepa aglutinar, ¿no? Y sepa... Los ingleses lo tienen esto a la perfección, con el jefe de disciplina.
los tiene controlados totalmente a los diputados para llamarle la atención, tal cosa, tal otra, lo tienen. Pero yo me refería más a cómo ha calado, no en la legislatura última de Mariano Rajoy, sino 30 años, quizá no 30, pero 15 años a esta parte, ¿no? Yo creo que esto lo hemos hablado una vez, o sea, el concepto de la negociación con ETA y cómo ha calado en cierto sector de la población bastante amplio. Es decir, que en la población está abierto el debate. O sea, en la población tú tienes que aguantar, estar en debates con compañeros de trabajo, en comidas, lo que sea, y que haya gente que esté a favor de la negociación con ETA en aras de la libertad y de la paz. Yo creo que eso, por ejemplo, en otras sociedades es impensable. En otras sociedades que han tenido el tema del terrorismo, ¿no? Y mi pregunta iba más enfocada a eso, a cómo se ha gestionado el concepto de negociación en todo este tema del terrorismo, ¿no? Es que no hay negociación alguna, hay unos que matan, que son malos, y otros que son buenos, que se mueren, no hay más. Pero aquí el Estado inactivo, en cierta manera, que lo camufla bajo el término de negociación, esa inactividad o esa permisibilidad con los terroristas. No sé dónde. Lo que ahí yo veo es que hay un modelo que tienen ellos, y el modelo que tienen ellos es el de Irlanda, la independencia de Irlanda, ¿no? Eso es lo que yo veo de una forma clarísima, ¿no? O sea, llegó y por la vía de los hechos, lo que pasa es que allí, pues bueno, ya sabemos cómo acabó, ¿no? Y como el Rosario de la Aurora también entre ellos, y cómo se mataron unos a otros, los líderes y tal, hasta que surgió Eamon de Valera, ¿no? Pero hubo otros que cayeron y fuera, ¿no? Y aquí esta división se está viendo también entre los de ETA. Está empezando a haber una división entre los, diríamos, los más duros, los menos duros y tal. Pero claro, el escenario de España es muy distinto del de Irlanda, y aquí lo que se está equiparando muchas veces es negociación igual a cesión. O sea, en la mente de la gente, no digo en la mente de la gente ya están equiparando que negociar es ceder. Y bueno, ¿para qué hablar de esto? Ya sabemos a dónde lleva, ¿no? Ya sabemos a dónde lleva. Eso no cambia las cosas, para nada. La gente se crece. En negociación hay que saber cuándo se cede, porque muchas veces lo tienen como debilidad. Bueno, nada más. Pues muchísimas gracias, y ahora continuamos con la tercera parte del acto, que es tomar juntos negociando un vino de Rioja. Arriba. Muy bien.